Muy buenas noches. Mi nombre es José Miguel Rodríguez, médico especialista en cuidado crítico. El día de hoy les doy la más calurosa bienvenida en nombre de Grupo Menarini Centroamérica y el Caribe a esta entrevista conmemorando el Día Mundial del Ictus. En esta ocasión abordaremos un tema de gran importancia con título Hablemos de ictus y su relación con la trombosis, con un gran experto que el día de hoy nos brindará su experiencia y recomendación para el reconocimiento y concientización en la identificación de esta enfermedad que es la principal causa de daño cerebral adquirido en el adulto y la segunda causa de demencia. Pero, ¿sabemos cómo detectar si una persona está presentando un ictus? ¿Qué debemos hacer y qué podemos hacer para prevenirlo? Todas estas dudas podremos aclararlas el día de hoy con el gran experto, el doctor Sergio Raúl Chang Menéndez, médico y cirujano egresado de la Universidad de San Carlos de Guatemala, especialista en medicina interna, realizando sus prácticas en el Hospital Roosevelt, igual egresado de la Universidad de San Carlos de Guatemala, con una especialidad en neurología, en la unidad de neurología del Hospital Roosevelt y neurología clínica en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Subirán, en la Ciudad de México. Fellow en neurofisiología clínica en la unidad médica de alta especialidad del Hospital Siglo XXI en la Ciudad de México y miembro activo y actual secretario de la Asociación Guatemalteca de Neurología. Actividad privada actualmente en la Corporación Semersa, que es el Hospital La Paz en Guatemala, y con práctica pública en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, ICS, en el Hospital General de Enfermedades del Departamento de Medicina Interna. Muy buenas noches, doctor. Buenas noches, doctor. Muchas gracias por la invitación. Gracias, por supuesto, al Grupo Menarini por tomarme en cuenta y, por supuesto, muchas gracias a las personas que se toman su tiempo para la siguiente entrevista. Pues muchas gracias a usted, doctor, por haber aceptado la invitación para dialogar de esta importante enfermedad. Y pues ya entrando en materia del tema, sabemos que el ictus es una patología de preocupación por su repercusión en la calidad de vida de los pacientes. Durante toda su carrera, ¿cómo ha percibido usted el impacto de la enfermedad en los pacientes y ese impacto en el entorno familiar y doméstico? Bueno, para decirle, el impacto es bastante alto, es decir, hasta el día de hoy, un lugar menos, un lugar más, pero las enfermedades cerebrovasculares continúan ocupando el segundo lugar en cuanto a defunciones a nivel mundial y igual entre la segunda y la tercera causa de discapacidad en los pacientes que han sufrido esta entidad clínica. Y entendamos que si bien es cierto, por ahí la edad podría variar un poco, pero lo hemos visto también en personas todavía en una etapa útil, económicamente activo, y pues obviamente esto va a repercutir finalmente en la salud de estos pacientes, no solo física, sino que también en su salud económica y en su entorno familiar definitivamente. Pues es muy importante, como usted decía, esa calidad de vida que el paciente pues se ve afectado y que por lo tanto el profesional de la salud, el médico que tiene el contacto con el primer paciente, ¿a qué le tiene que dar prioridad en su abordaje diagnóstico? Lo importante es que el paciente, no solo el médico, sino que también creo que todo va mucho desde el paciente, la familia. Hay muchas campañas en las cuales se trata de concientizar a la población, a los pacientes, en cuanto al reconocimiento rápido de los signos clínicos de un infarto cerebral. Y en esencia, van a ser los cambios en la simetría facial, las alteraciones del lenguaje, así como las alteraciones en la capacidad de mover, ya sea a un lado o del otro del cuerpo, inmediatamente prestándose de forma temprana a una unidad de emergencia, un hospital, por supuesto, y son los mismos síntomas finalmente lo que el médico debería de reconocer en estos pacientes. Claro, la historia clínica, el examen físico, pues nos brinda el mayor porcentaje de información para el diagnóstico, pero actualmente existen nuevos métodos diagnósticos que nos brinden mayor información, algo que nos ayude a identificar o adelantarnos un poco en lo que es ya el entorno y el impacto de la enfermedad. Pues sí, se ha adelantado mucho en esencia en cuanto al manejo de estos pacientes, en cuanto al tratamiento que se va a ofrecer. Hay una serie interesante de escalas con un respaldo científico importante que nos va a permitir conocer cuál es la probabilidad de que este paciente le vaya bien o mal en la enfermedad como tal, y por supuesto cómo le va a ir cuando ofrezcamos el tratamiento apropiado en estos pacientes. Pero de nueva cuenta, como usted bien decía, doctor, la historia clínica sigue siendo la piedra angular en el manejo de estos pacientes. Claro, y ya un paciente que pues en su entorno, un paciente probablemente mayor, que tiene una polifarmacia, probablemente tiene un
un gran riesgo de trombosis y que ya se encuentra medicado con una tromboprofilaxis y presenta un ictus. ¿Qué dirección debe tomar el médico tratante de primer contacto cuando ocurre un episodio de ictus en un paciente bajo tratamiento ya de anticoagulación o tromboprofilaxis? Claro, lo primero que se debe establecer es que finalmente si la historia clínica es compatible o nos hace sugerir fuertemente que el paciente pueda estar cursando con un evento cerebrovascular. Lo siguiente que tenemos que tomar en cuenta es, definir si el paciente está cursando con un evento cerebrovascular ya sea isquémico o hemorrágico. Si bien es cierto, en base a la sintomatología podría orientarnos hacia una u otra etiología, pues no, hoy por hoy el método diagnóstico de elección es un estudio de imagen. Y afortunadamente, esto se logra con una tomografía computada sin medio de contraste. Estaremos de acuerdo que, la gran mayoría de los hospitales tendrán acceso a este estudio. Posiblemente no la resonancia magnética, pero sí la tomografía. Pero afortunadamente para nosotros es el primer elemento diagnóstico que tenemos en estos pacientes y ya de por ahí poder definir entonces cuál es el manejo que vamos a darle. Si bien estos pacientes pudieran estar cursando con un evento cerebrovascular isquémico o bien con un evento cerebrovascular hemorrágico, que bien podría ser la hemorragia por las mismas patologías de base, usualmente cardiovasculares de este paciente, así como también, como usted bien decía, en aquellos pacientes que están con medicación, con anticoagulantes, principalmente por alguna patología cardiológica o bien vascular periférica, y que finalmente también les pueda hacer predisposición a que cursen con un evento vascular hemorrágico. Y ya, pues, como usted muy bien le decía, en el tema del tratamiento, ¿cuál serían los pasos o el abordaje a seguir en un paciente que ha presentado un ictus por primera vez? La anticoagulación oral directa es la ideal, las heparinas de bajo peso molecular o las heparinas no fraccionadas. ¿Cuál sería el abordaje que debería de tener precaución el médico al momento de darle seguimiento a este paciente? Vamos, tenemos que estar acorde a nuestra realidad, por supuesto, lo que se ve en los países primermundistas y lo que vemos en nuestras realidades, pero en esencia, cuando un paciente se presenta a nuestra emergencia, lo primero es documentar nuevamente si la historia clínica es compatible con o nos hace sospechar de un evento cerebrovascular. Lo segundo es, a través del estudio de la tomografía, por supuesto, poder diferenciar si esto es un evento cerebrovascular isquémico o hemorrágico. Si estamos frente a un evento cerebrovascular isquémico, hay escalas, como le comentaba, con un respaldo académico importantísimo, donde nos va a poder permitir definir qué gravedad tiene este evento cerebrovascular y por lo tanto poder acceder al siguiente paso, que lo urgente sería la trombolisis, es decir, utilizar medicamentos que nos permiten de alguna manera disolver el coágulo, que es lo que está obstruyendo el vaso arterial y causando la sintomatología del paciente. Por supuesto, esto no significa que no cuidemos o que no tratemos las enfermedades de base que posiblemente el paciente lleva descompensadas y que lo usualmente será la hipertensión arterial, así como la diabetes mellitus. Idealmente, este tipo de paciente debería manejarse en una unidad de cuidado crítico y con el monitoreo pertinente, por supuesto, en las primeras 24 horas posterior a que estos pacientes han sido trombolizados. Para definir si un paciente posterior a esto recibirá o no recibirá anticoagulación, va a depender principalmente de cuál fue la causa que provocó el evento cerebrovascular, que usualmente lo más típico que vemos es en aquellos pacientes que presentan alteraciones del ritmo cardíaco, entiéndase, la principal patología es la fibrilación auricular, que será un punto muy importante para considerar, y estos pacientes seguramente serán candidatos a anticoagulación posterior a hayan resuelto el evento cerebrovascular isquémico agudo. Excelente, doctor. Y como pues lo hemos venido comentando, normalmente el paciente adulto mayor es uno de los más afectados con esta patología. Y este adulto mayor pues es un paciente lábil, normalmente bastante delicado. Y con esta labilidad y esta delicadeza, el paciente adulto mayor, en su experiencia, ¿qué tan prolongado podría llegar a ser el tratamiento ya una vez identificada la causa del ictus? Realmente es un punto muy importante el que usted comenta, porque se ha tenido aquella premisa de que son pacientes, por su misma edad, la polifarmacia, las comorbilidades, la dependencia que tienen de ayuda, de cuidadores principalmente, o en algún momento dado cuando han sido pacientes que han tenido o han quedado con alguna discapacidad secundaria al evento cerebrovascular, pero que en todo caso amerita tratamiento anticoagulante. Siempre se tiene el miedo de qué va a pasar con estos pacientes a la hora de una caída o a la hora de que no esté el cuidador cerca.
Sin embargo, de lo que se ha visto, los pacientes, así como los familiares, son muy anuentes al plan educacional que uno les ofrece, de tal manera que son muy, le decía, ávidos a entender realmente la razón por la cual se está anticoagulando el paciente, a continuar la medicación y a ofrecer todo lo necesario, los cuidados necesarios para que el paciente finalmente tenga una calidad de vida razonablemente muy buena. De tal manera que la experiencia que he tenido en los pacientes que se ha acordado el uso de anticoagulantes porque así lo meriten por la patología cardiológica que se ha documentado, pues les ha ido bastante bien. Realmente no hace ninguna diferencia con respecto a pacientes que no ameritan anticoagulación. Creo que el punto importante, como le comentaba, es el plan educacional y realmente si el paciente tiene la indicación, no tiene por qué irle mal de ninguna manera. Excelente, doctor. Gracias. Y pues para finalizar, ¿algún mensaje final que usted nos quisiera dar a toda nuestra audiencia, médicos generales, médicos especialistas, que dirija una adecuada concientización de la enfermedad, doctor? Sí, yo creo que es lo que se ha estado haciendo por parte de grupos que están en contacto con este tipo de pacientes. Ya ve usted que incluso dentro del mundo de la neurología hay colegas que hacen una subespecialidad dentro de la misma neurología en cuanto a la enfermedad cerebrovascular. En ese sentido, estos grupos muy importantes que se dedican al estudio y tratamiento de la enfermedad vascular insisten mucho en, vamos, ¿cómo podemos dar elementos razonables, sencillos, de mucha impacto para que tanto el médico general, médico internista, así como la población en general, reconozcan de forma temprana un infarto cerebral? Que ese es un punto importantísimo. El rápido reconocimiento, el rápido despacho del paciente a la unidad de cuidado de emergencia y el rápido diagnóstico por parte del médico como tal. Y algo muy importante que creo que tenemos que hacer con los pacientes es cambiar esta mentalidad de que es un ACV, es decir, ya no es un accidente cerebrovascular, esto es una enfermedad cerebrovascular. Y al decir enfermedad, lo que traduce es que tenemos enfermedades de base o comorbilidades que han predispuesto a que estos pacientes finalmente desarrollen la enfermedad cerebrovascular. Es decir, no sucede por el azar, no sucede simplemente que sí, sucede porque tenemos enfermedades o comorbilidades que si bien en algún momento dado podrían no ser, no podríamos tener cura sobre ellos, pero sí podemos tener tratamiento. De tal manera que, aterrizando la idea, creo que el punto clave sería, número uno, detectar tempranamente un evento cerebrovascular, por supuesto, los síntomas para el rápido abordaje de estos pacientes, y dos, recordarles a los pacientes, a la población y a los médicos para que sigamos insistiendo en la gente que pone su salud en nuestras manos, que es algo que se puede prevenir de un porcentaje bastante alto y que se puede tratar, por supuesto, siempre y cuando lo diagnostiquemos de forma temprana. Pues muchas gracias, doctor. Le agradezco mucho su tiempo por este espacio que nos ha brindado en la búsqueda continua, en la concientización de la detección temprana y oportuna, como usted muy bien lo dijo, así como el tratamiento del ictus, espacio pues el cual ha sido muy enriquecedor para la educación médica continua y para Grupo Menarini Centroamérica y el Caribe ha sido un completo honor poder contar con usted y con todos ustedes el día de hoy. Asimismo, agradecemos a todos los que nos han acompañado durante esta entrevista. Feliz noche, doctor Chang. Gracias a ustedes. Buenas noches.